Vivimos en un mundo donde la alta disponibilidad, el disaster recovery y la escalabilidad son conceptos más que asimilados. Pero hay un término que ciertamente está tomando fuerza: el procesamiento en un solo nodo, o single node processing, que en inglés suena siempre mejor. ¿No es esto una reliquia del pasado? ¿Es una simple curiosidad en la era de la computación distribuida? ¿Sigue siendo una herramienta esencial en nuestro arsenal tecnológico? Hoy hablaremos del procesamiento en un único nodo, ventajas, limitaciones y su papel en el análisis de datos hoy en día. Para hablar de esta tendencia hemos traído a Andrés Navidad, muy habitual del programa y un enamorado de las técnicas de analítica distribuida. Hola, Navi. Hola, muy buenas, Tomás, ¿qué tal? Muy bien. A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, muy buenas. Yo soy Tomás Calleja, esto es Cómo conocía nuestro cloud, dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, Navi, pues un placer tenerte aquí como siempre. Hoy vamos a hablar de procesamiento, ¿vale? Y vamos a hablar, esto es un poco, me recuerda un poco a la guerra monolito versus microservicios, ¿no? De cuándo un monolito sí, cuándo un microservicio sí y cuándo no. Pues yo creo que nos llevamos esto al mundo del procesamiento de datos, ¿no? Y hoy vamos a hablar de Single Node Processing, que es cuando tiene sentido procesar con un único nodo o cuando no, y demás. Así que... Lo podríamos decir también como cuando no hay que fliparse. Oye, y es que también, bueno, es que me voy a meter ya a debatir, ¿no? Pero también pasa una cosa, y es que parece que cuando estás arrancando algo y estás en una empresa, tienes que ir siempre como al libro, ¿no? Al libro de PTT, a hacerlo todo bien, estandarizado y no sé qué, y lo que se lleva, tampoco nos engañemos, pues es el procesamiento distribuido. Hemos tenido problemas de escalabilidad y pues inventó el procesamiento distribuido de datos y ahí está. Pero claro, ahora la pregunta que intentaremos resolver es, ¿tiene sentido eso hacerlo siempre así o no? Sí. Sí. Sí Ahí o no, venga. hay una cosa que es verdad. Mira, me gustaría empezar un poco, no filosofando, pero sí que es verdad con una frase que con lo que ha comentado Tomás con el tema de monolito y microservicios, por ejemplo, en su momento y demás, que muchas veces cuando estamos empezando un proyecto o queremos hacer algo, buscamos la perfección, ¿no? Y a veces la perfección nos impide avanzar todo lo rápido que podamos, con lo que podemos, ¿no? Entonces, es verdad que a nivel de computación, cuando hablamos en la era de los datos, de que la cantidad de información que se genera es brutal, parece que ya tenemos que empezar con ese tipo de tecnologías, ¿no? Y a mí siempre me gusta cuando yo vengo de hace tiempo, ¿no? Cuando por 2013 aquí en España empezó a abarcarse un poco el tema del Big Data, que ya sí que empezó un poco más fuerte, había una slide que me encantaba, ¿no? Que era la slide del miedo. ¿Vale? Era una slide que era obligatorio poner en cada presentación que hacías y era como eran dos ejes, ¿vale? El eje horizontal, ¿vale? Del tiempo y el eje vertical de datos, el número de datos y cómo crece exponencialmente, ¿no? Entonces se vendió como que el tema del Big Data y la computación distribuida y los frameworks de procesamiento distribuido era necesario porque tus datos iban a crecer siempre exponencialmente, ¿vale? Entonces era como que viene el Big Data, tienes que comprar lo que estoy vendiendo, ¿vale? Eso era como algo así. Era un boom, igual que ahora está pasando en parte, ¿no? Hay ciertas tendencias, que sé que es verdad que tecnológicamente es un avance, pero hay ciertas tendencias que se imponen, ¿no? Pero lo que ha pasado realmente es que sí que llegó eso, pero no llegó para todo el público. Es decir, al final nos hemos ido dando cuenta, cuando han ido pasando los años, que muchos proyectos que llegan, muchos clientes, sí que pueden generar una cierta cantidad de información importante, ¿no? Pero cuando te das cuenta, realmente no tienes que procesar toda esa cantidad de información, sino que al final existe ese concepto, ¿no? De dato frío, dato caliente y demás. Y realmente se hacía muy extraño que en el día a día, cuando tienes que procesar, por ejemplo, datos mensuales de un mes acumulado, es raro la vez que tienes que procesar más de 1 tera de información en un único proceso. Es decir, es raro que pase ese tipo de cosas. Entonces, con el tiempo se nos ha ido poniendo en nuestro sitio y... Perdona que te pare, Navi. Sí. Para quien nos escuche, 1 tera de información, ¿cuánto es? Pues claro, ahí es buena pregunta, ¿no?
para que lo pongamos en el contexto, es verdad que depende mucho, ¿no? Depende mucho del tipo de formato que utilizas. No es lo mismo utilizar un formato columnar que un formato en CSV. No es lo mismo utilizar un tipo de compresión que otro, ¿vale? Pero, por ejemplo, podemos hacernos un poco una idea de unos benchmarks que hemos estado haciendo nosotros internamente y demás, que, por ejemplo, 10 gigas de datos en formato Parquet para un dataset que tiene como 15 columnas, ¿vale? También depende del tipo de columna que tenga, si es texto, si es un numérico, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, 10 gigas de datos son 200 millones de registros. Que no está mal. Que no está mal. Es decir, 200 millones de registros no es... Ese tipo de tablas no es algo habitual encontrarte en las compañías. Es decir, puedes tener una tabla, 2 tablas que tienen ese volumen de información o más, pero luego tienes muchas tablas de catálogo, muchas tablas que son raro que tengan más de 1 millón de registros. Entonces, lo que hemos hablado, es mucha cantidad de información, por ejemplo, 1 tera de información en sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que sí que es verdad que hay cierta, como una regla, igual que está la regla del 80-20, ¿no? Que parece que se puede aplicar a todo en esta vida. En el tema del procesamiento y demás, existe como la regla del 90-10, ¿no? Que siempre se dice, en base a ciertos estudios de ciertas compañías relativamente grandes, eBay sacó sus datos, Meta en su momento también sacó sus datos, que es raro que se acceda a toda la información por pareja, sino que el 90% de las cargas que se ejecutan en un año accede solo a un 10% de la información, ¿vale? Entonces, ese concepto de temperatura del dato toma mucha relevancia, ¿no? A nivel de procesamiento. Es decir, Facebook o Meta en este caso tendrá petabytes de información, evidentemente, pero que acceda a tantísima información a la vez es muy raro. Son procesos muy... Y para ese tipo de empresas, evidentemente, la computación distribuida es es obligatorio. No es viable no hacerlo con esas tecnologías. Pero no todos somos Meta o somos eBay o somos Google o somos Amazon. Bueno, yo creo que además de lo que dices, ¿no? De que hay un porcentaje muy elevado, o sea, ese 90%, ¿no? De que se accede, o sea, que realmente no accedemos a todos los datos de la compañía de manera recurrente, sino que lo normal es lo contrario, ¿no? Accedes a un poquito conjunto de datos. También influye un poco la mejora del hardware, ¿no? Que ahí también no estamos, antes mencionabas 2013, no estamos en la era de 2013 y el hardware también ha evolucionado y es capaz de procesar más cosas más rápido. Ha sido brutal y sobre todo a nivel de disco. Y no olvidemos, había 2 grandes puntos de dolor siempre cuando se empezó con el tema del Big Data, siempre era como que lo que tenían más en cuenta, ¿no? Tema de disco, acceso a disco, que lo general era normalmente discos, disco duro HDD, que tenías un ratio de lectura o escritura de 100 megas por segundo, a lo mejor un poco más, pero siempre tenías como lo más lento del mundo era el disco. Y luego tenía la otra limitación que era a nivel de red, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, claro, donde ponías especial énfasis era en esos puntos. ¿Qué pasa? Que ahora, si tú coges lo que puedes procesar. Yo, por ejemplo, el otro día levanté una máquina en Google sin mirar precios. Ahí no tiré de tacañón y me puse los mejores discos que tenía. Y, claro, estamos hablando de que, por ejemplo, a día de hoy, tú un HDD de hace de 2000, bueno, y a día de hoy igual también, 100 megas por segundo, ¿no? Es lo que eres capaz de leer o escribir. A día de hoy los discos que hay de NMV que van por PCI Express 5, estamos hablando de 14 gigas por segundo. O sea, estamos hablando de un 140 veces más rápido lo que estamos leyendo, si mal no me salen las cuentas. Sí. Entonces, y los procesamientos... Hablando de antes, ¿no? Que hemos puesto el ejemplo de 10 gigas de datos en formato Parquet, que son 200 millones de registros, pues eso tardas un segundo en recuperarlo del disco duro. Yo he hecho prueba en mi propio equipo local y es inmediato. O sea, es inmediato recuperar esa información cuando la tienes en un disco de este tipo. Entonces, claro, si antes esos 100 megas para leer 10 gigas de datos eran 10, pues serían 100 segundos, ¿no? 1 minuto y pico leerlo.
Ahora es que es inmediato. Entonces, claro, si es lo que es más lento, este es el esfuerzo que intentas, cuando intentas optimizar código, no intentas abarcar un caso concreto donde solo gastas un 1% del tiempo, no. Intento optimizar el método que más tarda, porque si hay reduzco un 50%, consigo una reducción brutal del proceso completo. Pues esto es igual. Si en el sistema más lento he conseguido una mejora tan sustancial, es que todo va mucho mejor. Es verdad que también a nivel de CPUs hemos mejorado bastante, pero no ha sido tan vertiginoso el crecimiento, ¿vale? En cuanto a disco, ¿vale? Entonces, ahí sí que es verdad que, claro, si juntamos ese hardware que ha mejorado y esos formatos que han ido saliendo, porque al principio Parquet no era, por ejemplo, Parquet o todos estos formatos columnares no eran populares, es más, no existían en su momento, estaban muy en early adopter, ¿no? Entonces lo típico era trabajar con CSV, con Sequencing File, en Hadoop, recuerdo de ese tipo de formatos. Y claro, cuando ya llegaron estos formatos, brutal. Claro, porque hay una cosa que tener en cuenta, que la tecnología ha subido mucho, pero los datos no ocupan más. Puedes tener algún dato más, pero no van de la par. Entiendo, ¿no? Que vas un poco por... ya es más sencillo manejar los datos a nivel de infra, a nivel de hardware. Sí. Oye, y antes hemos mencionado hardware, pero antes mencionábamos el tema de qué es lo normal, a cuántos datos accede diariamente un cliente, con cuántos datos trabajas de manera recurrente en tu día a día. Yo sé, aquí, Navi, que me tienes preparado el datito de Gartner. Hombre, por supuesto, sabía. Yo cuando, es más, conforme me decís, oye, pena de venir al podcast y demás, es como lo primero que se me viene. Digo, tengo que buscar un dato que le resulte curioso. Me encanta que lo cuenta como si preguntáramos, ¿eh? No como de verdad que aparecemos con pasamontañas. No, pero bueno, lo decís muy amablemente, lo pedí muy amablemente el venir, entonces, hombre, yo ante eso... No, pero por ejemplo, mira, hay datos que están públicos para todo el mundo, porque además es curioso si te interesa este mundo y demás, porque son públicos, ¿no? Amazon, por ejemplo, publicó datos de acceso a Redsi, ¿no? Cómo la gente accede a Redsi, todo anonimizado, pero cómo la gente accede a Redsi. Y BigQuery también lo publicó, o se hizo un estudio de un muchacho que trabajó allí, hizo el estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de BigQuery, era curioso porque decía que clientes que utilizan de manera masiva BigQuery, su dataset completo tenía una media de 100 gigas. Y otro dato que me pareció curioso es que clientes que gastan más de $1.000 al año en BigQuery, cerca de un 90 y tantos % de las queries que lanzaban procesaban menos de 100 megas. 100 megas, estamos hablando de BigQuery. Entonces, eso a nivel de BigQuery. Pero es que a nivel de Redsi, como tú tienes el propio dataset y puedes lanzar query, hay datos que son brutales. Por ejemplo, el 75% de las queries que se procesa a nivel global en Redsi procesan menos de 1 giga de información. Es decir, lo cual no quiere decir que no haya clientes que utilicen Redsi para tirar 1 petabyte de información, sino que de manera masiva se utiliza para procesar datos que podrías tener en otro tipo de servicio quizá más barato. Sí, muchas veces lo que nos venden estos servicios es la simplicidad, ¿no? De tenerlo todo en un único sitio y no tener que preocuparte de si pone una T, una P o una G delante de la B. Claro, ahí yo entiendo esa parte, es decir, al final, oye, tengo todo por ejemplo, en BigQuery o en Redshift, y oye, si puedo tener todo unificado y reducir la carga cognitiva en mi compañía, pues estupendo. Y está bien, es decir, no significa que esté mal, ¿no? Pero bueno, si por ejemplo quieres unas consultas o hacer una consulta concreta sobre un dataset de 10 megas, sabes que BigQuery no va a ser la mejor tecnología a nivel de tiempo de respuesta que te puede dar, ¿no? Pero bueno, eso es otro mundo. Pero, por ejemplo, otro dato que me pareció súper curioso es que solo el 6,2% del tiempo gastado en Redsi a nivel global, si computamos Redsi de todos los servicios, de todos los proyectos que tengan todos los clientes, un 6,2% del tiempo gastado es en queries que tengan más de 10 teras.
O sea que al final lo que más se procesa es cosas que tengan por debajo de 10 teras. Sí, bueno, sí, en el fondo hay que ver un poco cuál es tu servicio y no, un poco lo que hablábamos, ¿no? Que muchas veces cuando empezamos con estos servicios, lo que tenemos es algo que nos dure para toda la vida y a lo mejor no es lo que necesitamos en ese momento. Pues sí. Que al final de ese porcentaje pequeño es de lo que viven los clouds. ¿Es lo que me quieres decir? ¿O qué? Sí. Porque claro, el cloud no vive de queries pequeñitas, al final vive de consumo y bueno, es curioso, ¿no? Al final, porque es un porcentaje bajo el que realmente hace un consumo masivo de datos. Sí, sin duda. Entonces, pues nada, es curioso, ¿no? Porque ahora ya el último dato ya que quiero dar, y ya pasamos de datos, es que el 98% de las tablas que hay en Redsi a nivel global tiene menos de 1.000 millones de registros. Que 1.000 millones hemos visto que podrían ser, si seguimos el formato que teníamos en nuestras pruebas, podrían ser 50 gigas de datos. O sea, nada. La mayoría de tablas que existen en servicios que son ultra escalables horizontalmente suelen ser tablas pequeñas. Vale, pues ya hemos visto un poco el argumentario. Si te parece, vamos a empezar a ver las ventajas. ¿Qué ventajas tiene el procesamiento en un nodo único? Pues, hombre, la principal sobre todo, es decir, por un lado, bueno, tiene varias, ¿no? Pero por un lado la complejidad, reduce muchísimo la complejidad de la infraestructura distribuida. Es decir, antes para que esas tecnologías funcionasen relativamente bien, tenías que tener una infraestructura adecuada, 3, 4, 5, 6 nodos, que tienes que estar gestionándolo. Y bueno, tiene que estar bien configurada, ¿sabes? Al final puedes tener un clúster gigantesco que si no tienes bien configurados los discos, o hay dentro del clúster puedes tener diferentes roles, igual que a día de hoy existe el concepto de separación de almacenamiento y procesamiento, ¿no? Que eso es algo que como que no ha inculcado mucho los clouds. Cuando antes en su momento lo tenías on-premise todo, tú tenías tus nodos y tenías tus nodos, el procesamiento y el almacenamiento lo tenías todo en el mismo nodo. Entonces, si no estaban bien configurados, llegabas a tener problemas de performance graves, además. Entonces, bueno, pues eso era algo que tenías que estar cuidando mucho. Claro, ahora nos vamos a un único nodo, ya no tienes ese problema. En un único nodo lo tienes todo. Para bien o para mal, lo tienes todo. ¿Qué pasa? Que es un único nodo, no es una arquitectura distribuida. En los recursos que utilizas están mucho mejor aprovechados. ¿Desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de que no hay un overhead de red. Es decir, cuando tienes una arquitectura distribuida, tú al final tienes que estar coordinando procesos para, oye, tu proceso no acaba hasta que el último nodo ha ejecutado la última tarea. Es decir, da igual que un nodo haya terminado a los 10 segundos, que si el otro no termina hasta las 3 horas, tu proceso no ha terminado hasta las 3 horas. Entonces, ahí hay un overhead de red que tiene. Es más, siempre ponía mucho especial énfasis cuando empecé su momento, que mínimo, allá por 2013, que no era sencillo, tener 1 giga de comunicación intranodo. O sea, ahora ya lo vemos como algo súper trivial, ¿no? Súper accesible, pero algo. Es un tema que las nubes públicas, Google Cloud entre ellas, fardan mucho, ¿no? De la velocidad de red que tienes entre distintos nodos, porque es algo que sí es cuello de botella, claro. Sí. Entonces, bueno, pues eso. Al final, aprovechamiento de recursos mucho más eficiente a nivel de red, a nivel de sincronización de tareas entre diferentes nodos. No hay un gestor de recursos que esté consumiendo CPU y RAM para coordinar esas tareas. Entonces, si antes tenía 8 cores disponibles, pues a lo mejor de procesamiento podías utilizar 6, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, entonces ahora con esta aproximación, los recursos se pueden aprovechar simplemente para cómputo porque no tienes que hacer esas tareas, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene también esto? Pues claro, al final las ventajas vienen determinadas por la tecnología que puedes utilizar por debajo. ¿Qué pasa? Han salido muchos jugadores al mercado para hacer este tipo de procesamiento y suelen estar muy bien optimizados, perfectamente optimizados. No voy a decir excelentemente optimizados, pero sí están muy bien optimizados desde el punto de vista de gestión de memoria, procesamiento multi-hilo, ejecuciones vectorizadas. Es decir, tiene bastante... Han tenido muy en cuenta todo este tipo de cosas, de aprovechar los recursos al máximo que te puede proporcionar una máquina, ¿no?
Tiene una abstracción bastante sencilla de entender, la mayoría de ellos, es decir, ahora veremos algunas tecnologías concretamente, pero es bastante sencillo de entender. Por ejemplo, es que beca, por ejemplo, el mundo de Python y haya utilizado DataFrame y demás, por ejemplo, va a tener una curva de entrada muy, muy, muy sencilla para utilizar estas tecnologías, ¿no? No es... Por ejemplo, me viene a la cabeza otras tecnologías de procesamiento distribuido, ¿no? Típico Spark o Apache Beam, que en sus inicios tenían conceptos bastante complejos porque intentaban representar algo a nivel distribuido, pues por ejemplo el tema del Pardue, el Path Transformation de Apache Beam o el RDD en Spark. Eran conceptos que cuando lo escuchabas por primera vez decías, hostia, pero ¿y esto? A ver, entonces eso prácticamente lo quitas porque ha intentado hacer una interfaz muy, 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 muy amigable. Y tiene muchos sabores diferentes. Tiene para quien le gusta más desarrollar y tirar código puro, como para si eres más un perfil SQL, también te permite esa... Tiene muchas interfaces diferentes que se adaptan a todas las necesidades. Y claro, cuando hablamos de un único nodo, la monitorización de eso es relativamente sencillo. Es decir, no es lo mismo monitorizar un clúster, un proceso que se ejecutan en muchos nodos, donde el nivel de logging, por ejemplo, no quiere que sea el mismo en el driver, quien va dirigiendo el proceso a los trabajadores, a los workers. Es mucho más sencillo la monitorización, desde luego. A ver, está claro que se simplifica todo, ¿no? Al tenerlo en una sola máquina, vamos, es... Sí. Como dices, la observabilidad. Yo aquí tengo una duda, Navi, porque claro, o sea, yo creo que está claro, ¿no? Que al procesar un único nodo hay muchas cosas que se simplifican, pero claro, las nubes, por ejemplo, han puesto mucho esfuerzo, ¿no? En simplificar lo otro, que es el procesamiento distribuido. Entonces, aun con esas, sigue siendo más sencillo trabajar sobre un único nodo. Yo tengo una... en cuanto a lo que dices, sí que es verdad que han puesto mucho énfasis en que sea sencillo de utilizar. Pero sencillo de utilizar a nivel de quitarte el problema de la configuración correcta de la infraestructura. Es decir, tú, por ejemplo, nos vamos a Google y utilizas el servicio de Dataproc y oye, tú sabes que lo vas a tener bien configuradito. En plan, conforme lo tienes su servicio gestionado. Ahora bien, el proceso... Un proceso de Spark, esto pasa como cuando tiras Python. Cualquiera tira Python. Ahora, que ya funcione bien, que sea mantenible y demás, bueno, pues requiere un poco más de expertise, ¿no? Con procesos de Spark y demás, igual. Es decir, es muy sencillo hacer un proceso de Spark. Que funcione bien desde el punto de vista cuando tienes un proceso de escalabilidad o tienes que tener una escalabilidad horizontal, ya es más complicado porque no solo juega en la variable de hacer bien el proceso en sí, sino también el hecho de cómo tienes almacenada la información o cómo vas a guardar la información en Spark, por ejemplo, para que luego sea reaprovechable y sea eficiente leerlo por otro proceso. Es decir, entonces, esa parte no te la quitan los proveedores cuando te dan esos servicios. Ya. Sí, no, está claro que no. La infra sí es verdad que te las trae, por eso te preguntaba sobre el código, si también, aun con esas y existiendo cosas como Spark, igualmente era complejo trabajar más que con esta aproximación de un único nodo. No es complejo, sí. Es más, yo diría que, a ver, realmente volvemos a lo mismo. Si eres una empresa, por ejemplo, que tiene un volumen de datos, esto es un caso real, ¿vale? No vamos a decir evidentemente, pero un caso real. Te llega una empresa que quiere procesar, que su Big Data como tal es un CSV de 100 megas, da igual lo mal que hagas el proceso en Spark. Yeah. Te va a ir bien. Es decir, te va a ir bien porque, bueno, pues es que son los datos que son. No es que no necesitas que sea distribuido. Pero el problema te viene en que cuando pones en producción un proceso que procesa un petabyte de información, ves que la cosa ya no es tan sencilla. O un tera de información ya no es tan sencilla. Yeah. Bueno, pues si te parece, vamos a las desventajas, ¿vale? Porque digo yo que todo esto, como toda balanza, tiene un lado malo. Sí. ¿Cuál es el lado malo de utilizar un único nodo? Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Un único nodo. Es decir, tienes el problema de que si necesitas... Es decir, por eso no es un sustitutivo a tecnologías distribuidas, ¿no? A framework de procesamiento distribuido. Pero sí que es verdad que, claro, es decir, yo recuerdo hace tiempo, ¿no?, que encontrarte un nodo de 64 cores y 128 GB de RAM
era locura absoluta. O sea, hace 10 años, 12 años era locura absoluta. ¿Qué pasa? Que, oye, sí tiene la limitación de un único nodo, pero, por ejemplo, algunas máquinas que estás mirando en Google que te permite configurar, pues hay máquinas desde la más modesta, por ejemplo, no la más modesta desde el punto de vista de que sea grande, ¿no? De 96 familia, cores. ¿no? Sí, 96 cores y 624 GB de RAM, que yo he visto clústeres bastante más pequeños que eso, clústeres de 5 o 6 máquinas más pequeños que eso, pero es que hay una concreta que estuve viendo hasta dónde llegaba, y hay una que es de la familia C4, que son 360 cores, una única máquina, y 720 gigas. Un core para cada día del año es su lema. Un core, sí. Así es. Entonces, que sí que es verdad que para quien no escuche puede decir, bueno, pero es que, claro, al final luego te encuentras otro problema con ese tipo de nodos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Es decir, a nivel de cómputo y de memoria no vas a tener problemas. No vas a tener problemas en un único nodo. Para un porcentaje, por los datos que hemos visto antes, no va a haber problema para un 85, un 90% de la empresa. El problema te viene en que la tolerancia a fallos ante la caída de un nodo no la tienes, porque tienes un único nodo. Es decir, en un proceso distribuido, si se te cae un nodo, ese overhead que hemos visto de CPU, de un gestor de recursos y demás, todo eso te lo controla. Se cae un nodo, directamente esa tarea se lanza en otro nodo y a funcionar. Aquí, si se te cae el nodo, solo tienes uno. No hay más. Y bueno, y aquí sí que es verdad que puede llegar, o por lo menos a mí me pareció en su momento, digo, bueno, pero ¿y una máquina de este tipo? Será muchísimo más cara, ¿no? Que tener varias máquinas pequeñitas, pero realmente no, ¿eh? Es decir, los datos dicen lo contrario. Es decir, prácticamente yo creo que cogen como la tarifa de un core cuesta tanto, da igual que lo tengan en una máquina que en 7 máquinas. Más o menos, sale más o menos a precio, ¿vale? Y lo que a mí me parece el mayor inconveniente, sin duda, aparte de lo que ya hemos visto, es el ancho de red. Es decir, por ejemplo, una empresa en un caso real, ¿no? Si utiliza Google y tiene sus datos almacenados en formato Parquet en Cloud Storage, ¿vale? Si tú quieres lanzar un procesamiento en un único nodo, al final esa información tienes que recuperarla de Cloud Storage. Entonces, claro, toda esa información tiene que entrar por un canuto de red. Entra por red en la máquina. Y luego para escribir también tiene que salir por ahí. Entonces, el ancho de banda que tiene una red, o que tiene una máquina, perdón, puede llegar a ser un problema. Entonces, según estuve leyendo, que hay una tabla por ahí en Google, para instancias potentes que estén en el Tier 1 de networking, lo máximo que te permite Google a nivel de entrada de red es 200 gigabits. O sea, 20 gigas por segundo eres capaz. Teóricamente, esa es la teoría, luego es menos. Pero ponle que sean 18 o 19. Sí, yo veo también alguna desventaja más con es lo que decíamos, ¿no? De vuelta al pasado. Pues también que una vez que la máquina está a un buen uso, pues ya hay que organizarse, ¿no? Si hay distinta gente usándola, pues ya volvemos a planificar cuándo se ejecutan los procesamientos. Luego hay otro del escalado. Evidentemente, esto escalado horizontal no tiene. No. Es ver y hablar y parar la máquina y subir. Entonces, para mí pierde muchas de las ventajas de la nube esto. Realmente te puedes aprovechar igualmente. Es decir, puedo tener una máquina, programar que todos mis procesos batch, por ejemplo, porque es verdad que está pensado mucho más para el procesamiento batch, evidentemente, pero un proceso, yo en mi compañía quiero procesar diariamente o mensualmente, y ahora mismo lo que estoy haciendo, por ejemplo, a día de hoy, es lanzar un clúster de Dataproc, que puede ser efímero, ¿no? Pero que me levanta cuatro máquinas y está corriendo durante 5 horas, 6 horas, pues oye, realmente podría hacer levantas un nodo para ese trabajo, lo ejecutas y lo paras. Podría lanzar una máquina de Computer Engine y directamente lanzar ahí mi proceso. Vale, que entonces, no es como único, sino puede ser bajo demanda y a lo mejor una máquina para cada proceso. Podría hacerlo perfectamente. Hacerlo. Al final aquí es el balance, ¿no? Del tiempo que inviertes en manos hora, por decirlo así, ¿no? Y reduces la complejidad, que luego hablamos de la tolerancia a fallos,
Pero hay un fallo de que no hemos hablado, que es que cuando tú reduces la complejidad, también reduces la tendencia a fallos, ¿no? Si utilizas una tecnología mucho más compleja, es más probable que un humano cometa un error. Cuanto más sencillo sea lo que estás programando, obviamente también deberías tener menos errores. Sí, Un lápiz falla poco, ¿no? sí. Claro. Es así, es así. Entonces, bueno, pues, oye, no es la solución evidentemente definitiva, independientemente de que tengas una cantidad ingente de información, de petabytes de información, porque ahí no te aplicaría. Pero bueno, es simplemente que sepamos que existe esa aproximación y que hay muchos frameworks que están saliendo al mercado. Es más, no te voy a decir que salgan todos los días o todas las semanas, pero claro, salió, no hemos hablado a lo mejor un poco de algunas tecnologías concretamente, pero bueno, salió Polars, que está, que tiene una API, por ejemplo, para Python bastante y que tiene un rendimiento brutal. Salió DAG, ha salido Apache Data Fusion, que no confundir con el producto de Data Fusion de Google. Luego, por ejemplo, hay un motor de base de datos que es DuckDB, que también un procesamiento, una capacidad de procesamiento. ¿Qué pasa? Todos estos lenguajes, si vemos el patrón común que tiene, están todos hechos con C, con Rust. Con Rust, sobre todo, es como el nuevo niño bonito, ¿no? A nivel de bajo nivel. No hay de alto rendimiento, ¿no? No hay aquí ningún lenguaje interpretado, Tomás. Aquí todo es compilado. No hay nada hecho con Python ni con JavaScript. A ver, no sé si me acercaré a esto. Para ir terminando, Navi, sí. Como regla del pulgar, ¿cuándo tiene sentido usarlo? Sí. A ver, yo, como regla del pulgar, si tienes un procesamiento que está por debajo, si tienes un volumen de información que estás procesando de manera continua, por debajo de 1 tera de información, puede ser buen candidato. Es buen candidato. Si ya diariamente tienes que procesar, o en proceso vas a tener que procesar más de 1 tera de información, ojo, a lo mejor no es esto lo que necesitas. Cuando quiero simplificar las cosas, es decir, monitorizar un proceso de Python, por ejemplo, si utilizamos, por ejemplo, Polars, monitorizarlo es sencillo. Desarrollar es sencillo. La parte de DevOps, pues un contenedor, por ejemplo, si quisiese lanzarlo en un contenedor de un proceso Python que corre una vez y termina, es sencillo. Entonces, en todo eso es un candidato perfecto. Pero, por ejemplo, si tienes un grado de madurez importante, por ejemplo, como tu compañía, independientemente de que tengas ficheros pequeños, ¿no? Pues sí, oye, yo a mi compañía tenemos un grado de madurez importante, con Spark tenemos expertise, y ya lo tenemos todo montado, tenemos nuestro clúster, tampoco tiene sentido. Es decir, no es ahora hay que tirar todo lo que tenemos, ni mucho menos. Yo soy muy poco radical en esas cosas. Pero si por lo que sea quieres hacer un proceso nuevo y quieres darle una oportunidad a esta tecnología, pues que sepas que funciona bastante bien y que es muy, muy, muy sencilla, la verdad. Era como decías, como comentabas antes, ¿no? Como comentábamos al principio, es una herramienta más en nuestro cinturón de soluciones, ¿no? Saber que está y saber que puede ser adecuada para determinados procesos y sobre todo para empresas a lo mejor que no están en este grado de madurez, ¿no? Que claro, se les puede hacer bola cuando lo importante muchas veces es empezar a sacar valor a esos datos que tienen y a su procesamiento. Es exactamente lo que hablamos del tema de monolito y microservicios, ¿no? Es decir, desde el punto de vista, si necesitas, ¿cómo nació Twitter? Twitter era un monolito en su momento, y cuando ya vinieron los problemas de performance, fueron migrando, ¿no? Esto es un poco igual, ¿no? Puedes empezar con esto porque es muy rápido y si luego el día de mañana tienes la necesidad, aparte de que muchas de estas tecnologías, aun siendo single node processing, también tienen la capacidad o se están adaptando a lanzarse en modo distribuido, ¿no? Es decir, antes hemos hablado de DAF, por ejemplo, o de DeepSeek, que no hemos hablado, pero ha sacado un framework que es SmallPond, que te permite lanzarse en modo distribuido sobre Ray. Ray es un gestor de recursos que también está bastante de moda. Entonces, estás matando 2 pájaros de un tiro. ¿Se podría decir, Navi, que hemos llegado o que podemos empezar a hablar del Small Big Data? El Small Big Data. El SMIC Big Data. Sí. Y yo, por ejemplo, para los lectores que sepan un caso concreto que hemos hecho nosotros aquí en Goodly,
por ejemplo, fue hacer procesamiento no ni a real time, pero sí reactivo a eventos que llegan a Cloud Storage. El típico caso de uso, pero fichero que llegaba a Cloud Storage en una Cloud Fusion que tenía 8 core y 16 GB con DuckDB, ¿vale? Recibíamos un fichero CSV de 130 millones de registros y lo procesábamos, limpiábamos y lo guardábamos en formato Parquet a una capa posterior, a una capa de procesada. Y el tiempo de ejecución de esa información, de 130 millones de registros, limpiar esa información y persistirla de nuevo, fue de unos 35 segundos aproximadamente, el tiempo medio. ¿Vale? Para que sepamos que, fijaros lo que se puede hacer de 130 millones de registros, lo que puede dar en procesarse con una Cloud Fusion. Y te ahorras también el tema de una máquina. Sí. Que luego hablamos de real time y demás, pero que cuando un proceso tarda 30 segundos, pues tampoco... Está cerca del real. No está cerca, lo que me quiero decir es que muchas veces tendemos a pensar que algo que se tiene que hacer muy rápido es real time, aunque no sea real time, pero algo que se tiene que hacer en pocos segundos es real time, pero que no. Entonces hay muchas veces que hacemos sobreingeniería para intentar hacer procesos de unos pocos segundos, cuando, fíjate, pues aquí no hace falta hacer mucha sobreingeniería, pues en 30 segundos, 130 millones de registros, flipa. Muy bien, pues chicos, si queréis lo dejamos aquí. Gracias, Navi, por ilustrarnos. Nada, con tu datito incluido de Gartner. Hombre, o de no Gartner. Dedicado a ti, por favor. Yo te lo agradezco. Hombre, pues y como siempre, gracias, Tomás, por estar aquí. Así que nada. Para los que nos escuchan, pues nos vemos en el próximo episodio de Cómo conocía nuestro cloud. Hasta luego. Hasta luego. Oh, adiós.